Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase de español. El día de hoy vamos a tener el tema las figuras literarias. Nuestro objetivo será identificar, analizar y clasificar las figuras literarias. Vamos a definir entonces lo que es el lenguaje. El lenguaje es nuestra forma de comunicarnos, el cual tiene dos sentidos. Uno es el sentido directo, que es la manera común que utilizamos nosotros para poder comunicarnos directamente y de forma clara y precisa. Y el sentido figurado, que es el que tiene un doble sentido, dándole a un sentido más diferente o haciéndolo más bello o artístico o haciéndolo de forma irónica. Aquí podemos ver varias imágenes que son ejemplos. Célula madre, por ejemplo. Está la imagen que es totalmente con el nombre que aparenta, pero hace una referencia doble. Un sentido figurado doble. Igual aquí, puerta giratoria. Equipaje con sobrepeso. Y aquí esta frase: jamás pierdas al niño que llevas dentro de ti. Entonces, estas imágenes tienen un sentido figurado, un doble sentido, cómico y gracioso. El escritor. El escritor juega con el lenguaje para que responda a sus intereses artísticos y estéticos. Con un fin puede valerse de los recursos literarios. ¿Qué son los recursos literarios? Son las herramientas estilísticas que ponen a su disposición para lograr la expresividad del texto. Estas son las figuras literarias. Entonces definamos qué son las figuras literarias. Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras que permiten enriquecer la obra escrita. Puede ser reduplicación, puede ser anáfora, puede ser personificación, antítesis, sinestesia, ironía y pleonasmo. Hay otras más, pero esta vez vamos a ver estos ejemplos. Definamos ahí qué es la reduplicación. Esta es la repetición inmediata de una palabra o un grupo sintáctico. Aquí podemos tener el ejemplo de este verso. Entonces es repetir las palabras. Por ejemplo, río verde. Dile, dile que la amo. Fonte fría, fonte frida y con amor. Entonces aquí el escritor está utilizando una reduplicación, repitiendo las palabras para darle un sentido a este grupo. La siguiente es la anáfora. La anáfora es repetir una misma palabra al inicio del verso. Aquí, por ejemplo, tenemos este verso: temprano, temprano, temprano. Entonces, esta estrofa se divide en cada oración es un verso. Entonces, al inicio va a repetirse la misma palabra, temprano. En la siguiente repite no perdono. Entonces a esto se le llama anáfora, a repetir una misma palabra al inicio de un verso. La personificación consiste en asignar características humanas de personas a algo que no lo es, como a un animal, a un elemento de la naturaleza, a un objeto o a una idea o algo que no se puede concretar. Por ejemplo, aquí Carlos Reviejo en su poema Sinfonía Blanca describe la tierra como coqueta. Entonces aquí está personificando la tierra como una característica humana, en este caso coqueta. Le está dando esa característica humana a la tierra, cosa que no es real. Entonces a esto se le llama personificación. Antítesis. Es la contraposición de dos palabras o frases de significado opuesto. Ejemplo: se apagó el amor y se encendió el odio. Entonces aquí podemos tener dos frases y dos palabras diferentes opuestas. Por ejemplo, se apagó y se encendió, y el amor y el odio. Entonces estas dos hacen una sola frase,
se apagó el amor y se encendió el odio. A eso se le llama antítesis. La sinestesia. La sinestesia es atribuir una sensación a un sentido que no le corresponde. O sea, confundir. Por ejemplo, su mirada es dulce. Sus ásperas palabras me hirieron. Un suave paisaje de otoño, el sonido azul de la trompeta. Entonces aquí podemos ver que tenemos estas cosas que podemos percibir con nuestros sentidos. Dulce, áspero, suave, sonido y azul. Lo único que está tergiversado con el sonido con el cual se debe de hacer correctamente. Por ejemplo, su mirada es dulce. No podemos ver cuán dulce es una mirada porque eso se puede hacer con el gusto, no con la mirada. Sus ásperas palabras, aquí no sería ásperas porque esto se escribe, las palabras se escriben, no se tocan. Igual aquí suave paisaje no puede hacer referencia está todo tergiversado. En el caso de los sentidos a los cuales corresponde, entonces hay un sentido erróneo. La ironía. La ironía es decir lo contrario de lo que se quiere comunicar usando un tono burlesco. Ejemplo, acá hay 3 tipos. Está el verbal, el situacional, dependiendo de la situación, y la dramática. En el verbal es cuando se dice lo contrario de lo que se quiere decir. Por ejemplo, estamos en una situación en la que el policía nos da una multa, entonces decimos, ay, gracias por la multa, es lo que me faltaba. Entonces aquí estamos utilizando la ironía. La situacional es el resultado de cierta situación opuesta a lo esperado. Por ejemplo, una estación de bomberos se quema. Esto es imposible porque es una estación de bomberos. Entonces aquí estamos utilizando la ironía. Y por último, la dramática es inherente a la historia y solo la percibe el lector. Es lo contrario a la historia. Por ejemplo, en la historia real, Romeo piensa y ve a Julieta muerta, pero aquí estamos haciéndolo de forma irónica. Romeo piensa que Julieta está muerta. Pleonasmo. Pleonasmo es la repetición innecesaria de términos para entender una idea. Ejemplo, todo ello con los ojos bien mirados, de Juan de Valdés. Temprano madrugó la madrugada. Entonces, hacer repetir esas palabras trayendo una repetición de lo mismo que se está diciendo para poder entender mejor esta idea. Todo ello con los ojos bien mirados. No es necesario de agregar mirados, solamente con los ojos bien. Igual aquí, temprano madrugó, solamente es. No es necesario agregar la madrugada. Pero como el escritor quiere aquí hacer esta función de la repetir, de pleonasmo, entonces lo hace de esa manera. Bien, en el libro página 230 y 231 ustedes van a subrayar, vamos a hacer el explore. Escribe el significado de cada enunciado. Tus esfuerzos dieron frutos. Aquí significa que se logró el objetivo trabajado. La segunda, los cabellos de oro de esa niña me gustan. Quiere decir que le gustan los cabellos de la niña. La cabeza de mi abuela ya pinta plata. Quiere decir que la abuela ya está canosa. Aquí ustedes van a subrayar lo que es el lenguaje, cómo juega el escritor, lo que son los recursos literarios y lo que son las figuras literarias. Y aquí cada una de las figuras literarias. Reduplicación, anáfora, personificación, antítesis, sinestesia. En la siguiente página terminan con ironía y pleonasmo. Los ejercicios. Relaciona cada figura literaria con su definición. Por ejemplo, la anáfora es la repetición de la misma palabra al inicio de un enunciario. Y la personificación es atribuir cualidades humanas a un animal o objeto. La antítesis es la contraposición de 2 palabras o frases con significado opuesto. Y la sinestesia consiste en atribuir una sensación al sentido que no le corresponde. Identifique la figura literaria de cada enunciado. Mis ojos tocan su mirada. Entonces aquí podemos tener una sinestesia porque los ojos no pueden tocar su alma. No pueden tocar, los ojos miran, no tocan.
Entonces hay una equivocación, equivocación de su función de los sentidos. La segunda, lo vi con mis propios ojos. Aquí está repitiendo algo y volviéndolo a explicar. Entonces, este sería pleonasmo. Aquí las notas lloraban en las cuerdas de la guitarra. Las notas tienen una característica humana, lloraban. Entonces es una personificación. Igual en esta, el tronco quedó herido con el hacha del leñador. Y aquí van a crear un ejemplo para cada figura literaria. Por ejemplo, antítesis, van a escribir un ejemplo de antítesis. Podría ser, a veces te quiero, pero a veces te odio. Ironía, qué bonita respuesta la suya, niño. Ahí en el caso cuando mamá conteste, le pregunte algo y usted conteste mal. Pleonasmo, le escribí con mi propia mano. Lo escrito. Personificación, la ballena hablaba con los animales y les preguntaba dónde iban. Es un ejemplo, por así decir. Ustedes pueden colocar otros. En su cuadernito van a hacer esta hoja de trabajo en la cual van a escribir cada uno de los ejercicios. Escriban hoja de trabajo número 3 y el título, las figuras literarias. Aquí vamos a seguir las instrucciones para completar este esquema. Y aquí están las repeticiones. Las primeras 4 son nuestras figuras literarias: antítesis, personificación, reduplicación y sinestesia. Entonces aquí vamos a agregar, por ejemplo, la A es la antítesis. Entonces aquí vamos a escribir la definición, que sería la G. Dice, consiste en juntar ideas contrarias y hacerlas convivir. Y el ejemplo, que sería la I. Aquí. Soy un pájaro sin alas. Vamos a ver. En la segunda, la B, la personificación. El significado sería, consiste en otorgar cualidades y características humanas a algo que no lo es. Y el ejemplo sería, había una vez una rana que quería ser auténtica. Entonces, aquí vamos a colocar solo el inciso. Vamos a ver A, B, C. Vamos por la C. Aquí van a escribir C. Esto sería reduplicación. ¿Cuál es la definición de reduplicación? Esta consiste en repetir la misma palabra consecutivamente en cualquier parte de la frase. Este sería, entonces vamos a escribir el inciso F aquí. Y el ejemplo sería vuela, no. Sí, esa. Vuela, vuela porque aún estás viva. Entonces esta sería aquí, la J. Y la segunda línea sería la D. Esta sería nuestra figura literaria. Entonces van a escribir aquí D. Sinestesia. Entonces, la definición de sinestesia consiste en atribuir una sensación a un sentido. Sería esta. Consiste en atribuir una sensación a un sentido que no le corresponde. Entonces, la H la van a escribir aquí. Y el ejemplo sería este. Sus ojos hablaban cada vez más. Los ojos no hablan, ¿verdad? Entonces están equivocados aquí. Entonces aquí van a escribir L. Entonces aquí van a escribir cada inciso de las que acabo de explicar. 2. Identifique la figura literaria que aparece en la estrofa. Agua verde, verde, verde. Agua encantada del Júcar. Verde del pinar serrano que casi te vio en la cuna. De Gerardo Diego, Romance del Júcar. Esta es una reduplicación. Está repitiendo varias veces una frase o una palabra. Explique la ironía de la estrofa. Érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Aquí está hablando de la característica de las narices. Francisco Quevedo, un poeta, escritor español. Y él se estaba riendo de un colega de él que tenía una nariz inmensa. Entonces en esta estrofa, Francisco Quevedo, el autor, se refiere a la nariz de una persona que hace mención de un tamaño de esa parte de su cuerpo y lo compara de forma burlesca con otros. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Este es el primer tema, entonces vamos a continuar con el segundo.